Después de un periodo vacacional intenso, con tiroteos en el estado, activación de código rojo y advertencias falsas de narcobloqueos, nos encontramos a tan solo 2 meses de las próximas votaciones en Jalisco, que parecen estar en riesgo. El más reciente ataque fue el pasado 6 de abril en el municipio de San Sebastián del Oeste, donde supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación realizaron una emboscada contra agentes de seguridad, dejando a 15 policías sin vida. Y es por esto que la autoridad estatal activó código rojo y considera que la embestida es una represalia por la muerte de su jefe de plaza en la región Valles, Heriberto Acevedo Cárdenas, el Gringo. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el IEPC aseguran que los comicios se encuentran blindados y que hasta la fecha no se ha registrado ningún problema de organización. Y le agradezco que siga con nosotros. Vamos ahora, después de ver esta información, al análisis y desglose de la misma, de estos 15 días intensos que inician o se suponían de vacaciones, pero primero a la mitad de este periodo vacacional inician las campañas y después este acontecimiento que sin duda alguna marca la tendencia y los temas en materia de campañas políticas, la inseguridad como tal, con la muerte de estos 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco en una emboscada en las inmediaciones del poblado de San Sebastián del Oeste. Esta noche saludo con nosotros precisamente para el análisis de esta información a mi compañero Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenas noches, Víctor, a Jorge, a Rodrigo y también a los televidentes. Muy buenas noches. Así es, está Jorge Rocha también con nosotros. Hola, muy buenas noches a todos. Y Rodrigo Cornejo acompañándonos esta ocasión para el análisis que pues hemos planteado esta noche. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Gracias, Rodrigo. Y bueno, pues vamos precisamente a materia después de este arranque de campañas que se da un domingo 5 de abril. Otros decidieron hacerlo hasta el lunes por razones religiosos, pero finalmente, ¿cómo evalúan ustedes este arranque de campañas que se da aquí en Jalisco buscando precisamente a quienes serán los 125 próximos presidentes municipales, más diputados locales y federales? Rubén. Bueno, yo creo que antes de ver específicamente las campañas, me gustaría nada más brevemente señalar el contexto. Para mí creo que el contexto primero es de descrédito y de rechazo al sistema político. Me parece que ese sería el punto de partida. Lo ha sido históricamente más de la mitad de la población con derecho a votar no asiste. Si quieren más adelante tratamos de ahondar, de analizar por qué. Yo no creo en esa descalificación simplista de que es solamente apatía, es un mensaje político desde mi punto de vista. Entonces, eso ya existe históricamente, pero estoy convencido de que en esta campaña electoral ese rechazo, esa molestia por las formas, por los actores, por los procedimientos que conforman el sistema electoral se están ahondando. Hay casos de corrupción bastante graves. De hecho, yo creo que podríamos afirmar que estas elecciones, tanto en Jalisco como en el país, se dan en un marco de crisis. Esa crisis de credibilidad y de legitimidad hacia el sistema político, una crisis económica no reconocida por el gobierno mexicano porque, bueno, de acuerdo a los criterios técnicos no es factible mencionar o afirmar que hay una crisis económica, pero si uno revisa los ingresos de las familias, claro que hay una crisis política y está esta crisis social y de violencia que afecta a millones, literalmente millones de mexicanos, si sumamos las cifras de los muertos que hay desde la guerra contra el narcotráfico decretada con Felipe Calderón y en este periodo, los desaparecidos, los desplazados por la violencia, los desplazados por los megaproyectos y también la violencia que hay en muchos pueblos y comunidades del país. Entonces, este rechazo al sistema político me parece que es el primer punto de partida para tratar de identificar el arranque de estas campañas. Y brevemente, para terminar esta primera intervención, la otra es que justamente eso nos hace suponer que va a aumentar el abstencionismo, un abstencionismo que no es, como dicen, apatía, y no es tampoco, como dicen algunos que quieren votos para vencer al PRI o al sistema o al pasado, un abstencionismo útil justamente al sistema político. En realidad es un rechazo a todos los partidos políticos, ¿no? No es una alternativa en ninguno de ellos. Jorge Rocha,
Y aquí esto podría ser la diferencia de las elecciones de hace 3 años, donde ya se advertía cierto descontento y donde se abonó con algunos sucesos como Ayotzinapa, casos de corrupción y los derroches que hemos visto a nivel incluso federal. Mira, la crisis del sistema político mexicano yo creo que tiene muchísimos años, digo, no es un tema nuevo. Yo creo que sí hay una tendencia de crisis creciente a partir del 2006, si ustedes recuerdan que es cuando está esta elección entre Calderón y López Obrador, que queda la situación de un sinsabor muy grande de parte de la población. Obviamente ya había críticos al sistema, si recordemos que ya ahí el EZLN había propuesto la otra campaña, precisamente enarbolando esta bandera de que el sistema político estaba en crisis, pero consecutivamente hemos visto cada vez ahondamiento de esta situación, ¿no? 2006, bueno, eso que ya señalé, 2009 fue, si recuerdan, el gran movimiento anulista en México, gente que estuvo promoviendo la anulación del voto y que tuvo efectos importantes en algunos estados. De hecho, Jalisco, si mal no recuerdo, fue el 5º estado con mayor índice de anulación. Y luego en 2012, por supuesto que volvemos a tener una crisis del sistema político mexicano que se concreta en el movimiento Yo Soy 132, donde Rodrigo podrá decir muchas más cosas que yo. Y ahora también volvemos a una crisis del sistema a pesar de que hay nuevas reglas electorales que se suponía iban a intentar paliar un poco esta situación. Ahora, en lo que concierne al inicio de estas campañas, yo lo que veo, obviamente, sí es un desinterés de la población. Digo, obviamente a los partidos no le ayudó que las campañas se iniciaran a medio periodo de vacaciones. Incluso esto de que empezaran en domingo de Pascua era casi una especie de broma que iniciaran ese día, porque todo el mundo todavía estaba en la vacación total. Pero lo que yo veo es un gran desinterés. Y por otro lado, veo unos partidos políticos que tampoco hacen campañas que ayuden a generar interés. Yo por lo menos podría decirte que no he escuchado ninguna propuesta, digamos así, sustantiva de gobierno hasta ahora, de ningún partido. Lo que se han dedicado es a promocionar a los personajes o a poner frases vacías y huecas en los mensajes políticos. De hecho, yo podría decir que estamos empezando a tener campañas de no mensaje, es decir, con frases que no dicen absolutamente nada, y desafortunadamente también un inicio de campaña muy concentrado en una sola elección, que es la de la presidencia municipal de Guadalajara. El resto pareciera que no existiera. Tenemos casi 170 puestos en Jalisco en disputa electoral. Estoy hablando de diputados locales, diputados federales y 125 alcaldías. Y parecería que la única que existe para mucha gente y los medios es la de Guadalajara. Así es. Cuando en realidad estamos hablando de un proceso muchísimo más amplio. La que creo que mal han dado en llamar la joya de la corona. Efectivamente, pero eso finalmente solo va a afectar a, cuando mucho, si hablamos en términos poblacionales, a 1/6 de la población de Jalisco. El resto no tiene nada que ver con lo que se está eligiendo ahí. Así es, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos precisamente con Rodrigo para preguntar dónde está Yo Soy 132. Y regresamos a Ángulos con el tema el inicio de las campañas. Nos quedamos con la pregunta pendiente para Rodrigo Cornejo respecto a ahora qué papel jugará Yo Soy 132, sobre todo porque hace 3 años fue referente en las elecciones. Hoy, ¿cómo está participando? Y es la pregunta, Rodrigo. ¿Cómo lo podremos ver reflejado esto ahora en estos comicios? Pues el movimiento estudiantil tiene una génesis que es, primero nació de un rechazo, de un repudio a un candidato específico, y si bien yo fui un participante y es difícil hablar por toda una convocatoria, desde mi punto de vista, muchas de las personas que participaron en el movimiento estudiantil han encontrado formas de seguir políticamente activos en todas las partes del país, ¿no? En primer lugar, podríamos mencionar que la oposición a las reformas estructurales se ha
visto, por ejemplo, en grupos como la Red por los Derechos Digitales, ha habido colectivos de arte y resistencia como el que se llama Reexiste en el Distrito Federal, que de una u otra forma han continuado el trabajo del movimiento, que tal vez ya no es exclusivamente estudiantil, de seguir incidiendo en el proceso. Yo sí pienso, desde mi punto de vista muy personal, que hubo una especie de aprendizaje de que lo político es mucho más importante que lo electoral y tal vez el movimiento, si es que se activa o decide activarse de nuevo en lo electoral, no vaya solamente de tajo a insertarse en las elecciones como un actor electoral más. Así es, ¿ese rechazo crees que se ha generalizado, que alcanza ya no solo a un candidato, sino al sistema, como decía Rubén Martín, de los partidos políticos que va en deterioro? Exactamente, una de las características es que la desilusión por haberse insertado con ciertas esperanzas en el proceso electoral de 2012 fue que de alguna forma en el proceso electoral formal se podían frenar estas características muy negativas del sistema autoritario mexicano. Sin embargo, al darse las elecciones como se dieron en 2012, muchos de los participantes de Yo Soy 132 y de muchos otros colectivos que se siguen manifestando en Guadalajara y en el Distrito Federal perciben que esa no es exactamente la vía para incidir políticamente. Y me parece que este rechazo puede ser percibido como que el movimiento se desinfló, entre comillas, pero no, yo no lo veo así. Más bien, el rechazo generalizado ya no encuentra una expresión tan concreta en un solo movimiento, sino que ya es generalizado al resto de la población y a una pléyade de colectivos y de formas de participar. Hoy, aunque con muchas desventajas se ven a los candidatos ciudadanos que le han mencionado, o que independientes que están participando en forma activa, y que quizás podrían contribuir a esa parte, ¿no? A tratar de renovar o oxigenar este sistema. Sin embargo, el lodo, las descalificaciones, los actos de mapaches, que ya creíamos que habían quedado en el pasado, Rubén, pues poco abonan, ¿no? Para que la gente tenga confianza todavía más en este proceso. Sí, eso quería comentar, Víctor. Para oficializar su registro. Digamos, hay todo este rechazo, como el marco general de rechazo ya histórico y sistémico, podremos ir al orden político, a la clase política, y todos los escándalos de corrupción de la misma clase política no hacen sino aumentar de una manera muy acelerada el despilfarro de la familia de Enrique Peña Nieto en Beverly Hills, las casas que van saliendo de otros funcionarios como Miguel Ángel Osorio Chong, aunque supuestamente él negó que fueran de su propiedad, pero aparentemente sí son de la esposa, el abuso de poder, que parecen actos triviales según algunos analistas, pero no lo son, como el uso de helicópteros públicos, y que, por cierto, hay que decirlo, el exdirector de Conagua no es el único. Habría que revisar cuántos gobernadores, entre ellos el de Jalisco, otros funcionarios públicos de aquí del estado, utilizan de manera indebida, digamos, recursos públicos, eventualmente helicópteros. Todo eso abona. Yo quiero centrarme en este segmento brevemente en las campañas. Las campañas electorales, que es a lo que nos convocan a hablar en este programa. ¿Qué efecto tienen realmente entre la población? Ahorita que está hablando Rodrigo, que pasaron unas imágenes, vemos a Enrique Alfaro colocando algunas calcomanías, luego vemos a agentes de los otros partidos invitando a gente a hablar en un barrio, haciendo algunos regalos. ¿Qué son las campañas? Bueno, se han convertido en un acto extremadamente vacío, es un ritual que únicamente sirve ya a los convencidos. No es ninguna forma de comunicación. O sea, si realmente quisiéramos atacar de fondo los graves problemas que tenemos, los desaparecidos, los asesinados, la explotación, el despojo que tenemos en Jalisco y en el país, habría que preguntarse si realmente un acto de campaña te sirve para reflexionar y para resolver de fondo esos asuntos. Claro que no sirve. O cambiar es un acto de la impunidad también, ¿no? De eso que mencionas. Por supuesto, pero eso yo creo que es más de fondo. Se supone que con las campañas eliges a quienes podrían resolver esos problemas desde el gobierno con políticas públicas, pero ni siquiera esas campañas sirven para llevar a la gente que tú quieres llevar. Las campañas son un acto instrumental en que partidos y candidatos convocan a la gente para pedirte el voto, para comprártelo, pero no te escuchan. Es una acción teatral. Va un candidato y te pide docilidad para que lo escuches. Él te va a sentir cuando tú hables y va a notar y va a poner gesto como de que está preocupado y dice, sí, yo te entiendo, y jamás va a regresar. ¿Cuál es la lección que tiene, digamos, de sentido común? Pues nomás vienes en campaña y jamás vuelves a visitarme. Esa es una experiencia. O sea, los políticos van únicamente a las colonias, a los barrios. Además, esta cosa hipócrita, gente que vive en barrios ricos de la ciudad, cotidianamente en campañas van a las colonias pobres a arrancar su elección y decirles que ahora sí llegó el tiempo del cambio, que ahora sí los van a escuchar. Esos actos de hipocresía te revelan
digamos, lo vacío que está ya la política liberal que tenemos, las campañas en concreto como formas políticas absoluta y totalmente vacías, que no sirven ni para dialogar, ni para construir política, ni para reunirse de manera voluntaria sujetos políticos que quieren resolver los asuntos de la comunidad o del Estado. Así es. Jorge Rocha, porque esto marca distancias todavía más en esas campañas. Vemos, incluso ya lo refería Rubén Martín, algunos políticos visitando o abriendo campaña en el oriente de la ciudad y toman el tren ligero y se retratan y se toman selfies como si aquello fuera una aventura, ¿no? Un viaje, no sé, de día de diversión o de extremo. Es que para algunos sí es así. Jamás lo pisan, entonces claro, se vuelve un acto vacacional casi. Pero no deja esto un gran vacío sí. En cuanto a esa comunicación entre los políticos y los ciudadanos, y más aún en plantear quizás proyectos serios o como tú mencionabas, que hasta ahora no se ha visto una propuesta real respecto a lo que podía ser o sólida para lo que podía ser. Sin duda alguna, los políticos perdieron desde hace mucho la relación con el ciudadano de a pie, ¿no? En todo caso mantienen relaciones a veces clientelares con algunos grupos sociales, pero la relación directa del político, de la clase política con la ciudadanía hace un buen rato que está rota. ¿Por qué? Por los desengaños, por el no cumplimiento de promesas, por la situación que vivimos en el país, porque siempre prometen cosas y lo que hemos visto por lo menos los últimos 30 años es un deterioro gradual de la vida de las personas. Entonces, frente a eso hay una ruptura muy clara, ¿no? Y los políticos optaron, en lugar de ir a reconstruir esa relación desde otra lógica y con otros parámetros, lo que han ido optando es por hacer campañas basadas en la mercadotecnia política, ¿no? Ni siquiera en la comunicación política. Entonces, ¿qué hacen ahora los candidatos? Bueno, así como se venden refrescos, papitas y chicles, o en esta época lo que se venden son candidatos. Y entonces, ¿eso qué provoca? Que haya un vaciamiento del contenido, un vaciamiento de las promesas, porque además también saben que en todo caso, algunos que quizás lo quieran tomar en serio, la gente ya está, digamos, como dicen por ahí, curada de espanto, es decir, no le van a crear a la primera algún tipo de promesa. Pero creo que lo que hemos tenido ahora es una degradación del mensaje político a su máxima expresión, que podemos equiparar prácticamente la venta de cualquier producto de mercadotecnia junto con un político, ¿no? Cuando obviamente lo que se está vendiendo pues es radicalmente, o tendría que ser radicalmente diferente. Así es. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos ahora con el tema inicio de campañas e inseguridad. Poco ante este escenario que tenemos en las campañas, en el inicio de las campañas, se da un suceso que estremece a Jalisco, que viene a ligarse con otra serie de hechos que ya se habían dado poco antes y que habla de un escenario de más de 25 personas que han perdido la vida en emboscadas y agresiones directas a la autoridad con participantes de grupos del crimen organizado, pero también afectando a ciudadanos. En ese sentido, bueno, pues cómo inician las campañas, cómo alcanza esto a afectar precisamente este tema. Y Rodrigo Cornejo, me gustaría que nos dieras tu punto de vista, sobre todo cómo ven los jóvenes esta serie de hechos que se van ligados a un momento crucial que vive el Estado ante la violencia y el inicio del proceso electoral en pleno. Pues a mí me parece importante traducir en términos económicos una de las causas de la violencia, que es la desigualdad y la falta de oportunidades, al menos desde el punto de vista de los jóvenes que engrosan las filas muchas veces de los cárteles que no solamente están en Jalisco, sino que están estrechamente vinculados con otras partes del país, es precisamente esto, ¿no? Al menos desde el punto de vista de un joven promedio mexicano que ve zanjadas todos sus intentos de acceder, ya no se diga a la educación superior, sino a cualquier clase de posibilidad de mejoramiento económico, pues la desesperanza está bastante presente en las personas que a veces en los pueblos del interior de Jalisco tienen que convivir día a día con la realidad de que un cártel es muchas veces la única posibilidad de mejoramiento en la escalera social que se tiene. Eso es terrible. Y en segundo lugar, pues podemos verlo en el marco de las elecciones como los intereses, porque a final de cuentas esos son intereses económicos de los cárteles de la droga,
se han volcado en lo que se conoce comúnmente como calentar la plaza. Lo que es lamentable es que todos estos hechos terribles y reprobables de violencia se hayan visto traducidos en intentos políticos, tanto de un lado de un partido político que está en el poder como el de sus críticos, de volcarse para tratar de sacar réditos electorales de los hechos de violencia. Es decir, hemos visto esto traducido en discursos desde el gobierno del Estado, haciendo un llamamiento a una manifestación por la paz, y lo voy a entrecomillar de manera muy cuidadosa, cuando muchas veces tácitamente desde el gobierno del Estado, incluso desde la Comisión de Derechos Humanos, se habían reprobado el hecho de que las manifestaciones, por ejemplo, por Ayotzinapa o por cualquier otra parte, tuvieran lugar, ¿no? Pero cuando el gobierno convoca y cuando el gobierno se siente directamente atacado, ahí sí son válidas. Así que me parece que es muy importante tratar de leerlo un poco desde el foco de intereses que se reacomodan no solamente al nivel de los cárteles de la droga, sino los intereses políticos que subyacen y muchas veces están por encima de estos hechos de violencia. Este tema, Rodrigo, de los jóvenes y la violencia se tocaba hace 4 años con el gobierno de Felipe Calderón y hoy se utiliza por algunos políticos la figura de Felipe Calderón, que de hecho está de visita en Jalisco, para tratar de recuperar espacios perdidos. ¿Cómo valoras esta parte? Pues a mí me parece que es como una especie de intento revisionista de rehabilitar la visión pasada, fracasada, de combate frontal, militarizado al narcotráfico. El hecho de que un personaje como Felipe Calderón pueda pisar Guadalajara con relativa impunidad sin haber sido llamado a cuentas por ninguna instancia por lo que podríamos incluso caracterizar como crímenes de lesa humanidad, nos habla no solamente de este intento de rehabilitar esa visión de que con el combate militarizado se puede resolver la violencia, sino del completo desdén al cúmulo de jóvenes enorme en el estado de Jalisco, que se supone es uno de los que ofrece mayor oportunidad económica en el país, y a todos los jóvenes en general un rechazo del sistema político porque ni siquiera están insertos en la oferta electoral de los políticos. Ya nada más para cerrar, me parece muy importante que veamos que estos mensajes de los candidatos están completamente desprovistos de contenido, es decir, no solamente son mensajes huecos y vacíos, sino que por las ausencias en los mensajes de los candidatos sabremos dónde están sus intereses y sus preferencias. Y los jóvenes, al parecer, no están en ninguno de sus discursos. Lo que dice Rodrigo me parece muy importante, centrar cómo la violencia ha tenido como un sujeto principal, como de víctima a los jóvenes. Y por, digamos, una doble vía, la vía literalmente de los digamos, las cifras principales de asesinados y desaparecidos son jóvenes. Es una tragedia terrible para las actuales generaciones. Pero la otra, esto que comentaba Rodrigo, que me parece muy importante, en mi opinión, esto revela el fracaso del capitalismo como proyecto de vida para las personas. ¿Qué les ofrecía el capitalismo de manera central, digamos, a las anteriores generaciones? Un ascenso social basado en la educación. Te decía, si tú estudias 24 años, que eso es lo que sumas desde el kinder hasta los posgrados, eventualmente vas a tener un trabajo que eso te va a permitir vivir el resto de tu vida. Eso no ocurre. ¿Y qué ocurre? Que en un barrio, una colonia, en la escuela, con los amigos, eventualmente hay una conexión y ese proyecto de vida que ofrecía el capitalismo te lo ofrece el narcotráfico ya no digamos en años, ¿no? Probablemente meses. Es una cosa terrible que eso esté permitiendo y eso ocurre, digamos, nada más por los intereses económicos o por la maldad del crimen organizado, no, ocurre por corrupción y por complacencia de las autoridades. Y voy entonces a este punto de esta hipócrita y falsa y maniobrera convocatoria del gobernador Aristóteles Sandoval a este grito por la paz, y él forma parte de una maquinaria que genera violencia y también hay impunidad y hay corrupción. O sea, ¿cómo es posible que alguien que forma parte de la maquinaria que propicia esta violencia convoque a la paz? Me parece un contrasentido. Y de otro lado, es también falsa porque, y hasta hipócrita, porque es obvio que las vidas de estos policías o elementos de las fuerzas de seguridad que han caído en estos enfrentamientos, en estas emboscadas, pues son valiosas para sus familias, para algunas comunidades, ¿no? Pero no son ni más, pero tampoco, no son menos, pero tampoco son más que otras víctimas que hemos tenido de la violencia. El tema de los desaparecidos, que el gobernador Aristóteles Sandoval parece que tiene un desprecio a tratar un tema que es tan importante para miles de familias. 2.300 familias
padeciendo este problema de manera oficial, pero seguramente hay más. Pero también la gran cantidad de asesinados, muchos de ellos bajas civiles, bajas que no tenían, digamos, no estaban implicados en las maquinarias que generan la violencia. Tenemos más de 7,000 muertos en estos años de guerra contra el narcotráfico, nada más de homicidios dolosos aquí en Jalisco. Y también tenemos casos tan terribles de violencia que se generan en algunas comunidades que defienden territorios. Van 30 ejidatarios muertos en la comunidad nahua de Ayotitlán en las últimas, me parece que eran 20, 25 años, 30 personas muertas de esa comunidad. Y bueno, yo no veo ningún gobernador marchando por la paz o haciendo alguna iniciativa en estos casos. Y cierro con esto, este tema de la violencia. Estas emboscadas, la de que ocurrió el año pasado, tú sabes más de esto y sería útil tu punto de vista, pero la emboscada que ocurrió contra soldados en Huachinango el año pasado, el hecho de Ocotlán, la emboscada a Solorio y esta emboscada en San Sebastián del Oeste, yo creo que algo más allá de esta versión o lectura simplista que da el gobierno y que da el fiscal de que es que los estamos atacando y nos regresan ese ataque, yo creo y estoy convencido de que antes había un acuerdo y un pacto entre esos, organizaciones del crimen organizado y algunas autoridades políticas en el Estado. Y ese pacto se rompió y a mí me parece que deberíamos explorar esa posibilidad de lectura de lo que está pasando, no solamente por una contrarrespuesta a una dinámica de agresiones o de ataques o de detenciones, sino que algo se rompió en protección política, eventualmente en desacuerdos de otro tipo de naturaleza, y me parece que esa podría ser una lectura para explicar lo que estamos viviendo en estos momentos. Jorge. Y me llama la atención, Jorge Rocha, cómo entra esta etapa de análisis el hecho de no solo la violencia influyendo sobre el proceso electoral, sino con la presencia de una de las organizaciones que según Estados Unidos y el Departamento del Tesoro es de las de más fuerza a nivel nacional y va tomando impulso a nivel internacional, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sí, mira, los indicadores de estos años de gobierno nos muestran que la violencia no está bajando. Digo, quizá algunos datos de violencia, de delincuencia común, sí habría que dar, digamos, el crédito, pero lo que es la delincuencia de alto impacto, la delincuencia organizada, ha estado presente en todo lo que va de este gobierno. Y eso no ha parado. O sea, los asesinatos, las emboscadas, la muerte de políticos, de presidentes municipales, eso está presente y es para mí un indicador grave. Yo hubiera pensado, y nomás para comparar, y fíjense con quién lo voy a comparar, Peña Nieto después de la crisis política en Ayotzinapa y todo lo que estaba pasando, por lo menos hizo 10 puntos de seguridad pública para decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer operativos aquí, voy a plantear tal cosa, Es decir, planteó acciones de gobierno, algunas que ya se habían dicho, otras que eran una verdadera vacilada como el 911, pero por lo menos asumió una posición de gobierno para decir voy a encarar el tema. A mí me preocupa sobremanera que la manera como va a encarar el gobierno del Estado este asunto sea hacer una marcha. O sea, para mí lo que me denota es que no saben qué hacer, ni siquiera les da para hacer unos 10 puntos tipo Peña Nieto. Ese es para mí el gran problema y por supuesto que a mí lo que me refleja es que no saben qué hacer con el tema. Y claro que estas voces de algunas instituciones, como incluso el Instituto Electoral, diciendo no pasa nada y estamos en paz, pues no tienen cabida en el escenario que estamos empezando, o más bien que hemos tenido y que cada día con este tipo de hechos se va reforzando la idea de que no es un estado pacificado, Jalisco. Así es, Jorge. Bueno, se nos fue el tiempo como agua, temas muy interesantes, difíciles de tratar en un espacio de 1 hora o 45 minutos. Creo que quedan muchas dudas al respecto y bueno, pues la intención es despedirnos esperando que esta situación cambie y sobre todo que este proceso electoral ya cada quien lo asuma y decida, sobre todo vote con conciencia. Su servidor Víctor Manuel Chávez Ogazón se despide de este espacio y lo hago con una frase que va muy ad hoc y que menciona el sociólogo alemán Max Weber, dice: el medio decisivo de la política es la violencia. Buenas noches.